Buenas tardes a todos. Es un placer para mí presentar este café científico que organizamos en la Cámara de Comercio del CSIC, en la Cámara de Comercio de Oviedo, a los que les agradezco, Carlos Paniceres, una vez más su compromiso con el CSIC y con la ciencia y su disponibilidad para acelerar las actividades de comunicación y divulgación científica en su casa. Los cafés científicos son una oportunidad para acercar el trabajo de los investigadores a toda la sociedad, de una forma cercana, tomando un café y exponiendo durante 20 minutos los últimos avances en ciencia que se producen en nuestra región. El café que nos imparte el doctor Víctor Ladero, investigador del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, el IPLA, se engloba en una acción de divulgación científica del CSIC, en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT, a través de la convocatoria de difusión de la cultura científica, enmarcada en la Acción 2019 de Científicas y Cambio Global, y patrocinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Debido todavía a las restricciones de COVID, el café es semipresencial, con un aforo limitado, pero con acceso online por YouTube y Zoom. Y esperamos que los próximos cafés que queremos seguir haciendo podamos hacerlos ya de forma presencial para todo el público. Hoy, por ser este primer café, contamos con la presencia del consejero de Investigación y Universidades, Ciencia, Investigación y Universidades del Principado de Asturias, Borja Sánchez, al cual le cedo la palabra. Bien, pues muchas gracias. El honor es mío estar aquí por partida, voy a decir triple, en primer lugar porque hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde la Cámara de Comercio por dar a conocer justamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, su actividad en Asturias. Al final son 5 centros los que tiene el Consejo, con la última modificación, ¿no?, de los centros nacionales, y creo que es muy interesante que el sistema productivo sepa que en estos 5 centros se genera conocimiento científico de alta calidad, como que hoy nos va a contar el doctor Ladero. Y decía por partida triple porque en lugar tenemos ese papel de la Cámara de Comercio para nosotros, para mi consejería en concreto, es un pilar fundamental en nuestra acción, pero también por tratarse de un seminario de personal del IPLA, que es al final el centro donde yo me formé como investigador. Y ya la última patita es la patita de la divulgación. Creo que es esencial esta labor de divulgación, este esfuerzo, porque al final, cuando estás en el laboratorio, dicen que estamos metidos en una torre de marfil, pero es que realmente es así, estás centrado en tus investigaciones y es bueno que la sociedad sepa lo que hacemos. Además, como ahora contamos con la difusión en streaming, es muy sencillo pues, que esta divulgación llegue a cualquier lugar, hacerle luego difusión por redes sociales, por tanto, pues, encantado de estar aquí y nada, muy atento a lo que nos vayas a contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo suelo deciros una cosa que cuando termine mi mandato en esta Cámara, pues espero que alguien me recuerde, si me recuerda, mi paso por esta institución, por haber hecho posible que esta CEMEN sea la casa del CSIC. Yo creo que si de algo me siento orgulloso, no lo digo por quedar bien, sino es verdad, es haber cerrado aquel acuerdo en 20 minutos con la presidenta, con Rosa, de algo que llevaba 2 años queriendo buscar un sitio para poder estar aquí, la sede del CSIC, la sede institucional, y a cerrar aquellos 20 minutos el viernes siguiente es hacer aquel acto de puesta en marcha de que esta casa sea una casa compartida con el CSIC. Llegábamos con la idea de que en esta institución pasaran cosas, que no pensaran hacia adentro, sino pensaran hacia afuera, y esa fue una de las variables. Yo creo que el gran reto de esta región, en ese cambio, en esa transformación, en ese ámbito de la innovación, es poner en comunicación, en contacto, la innovación, la ciencia con el mundo empresarial, y que de ahí surjan iniciativas, surjan actividad económica, que es el gran reto que tenemos. Y creo que esa apuesta por la agencia de innovación, esa apuesta por la ciencia, esa apuesta porque la visibilidad de los centros del CSIC, que a veces parece que estaban pero que no se veían, y yo creo que esa labor que hacéis desde el ámbito institucional con la delegación, creo que ha sido muy fructífera, no solo en Asturias, sino incluso extendimos hasta el modelo, lo paró la pandemia, pero estábamos casi ya en Santander recorriendo, éramos a veces un poco la envidia de muchos sitios de cómo era posible que habíamos generado esa simbiosis. Y nada, encantado de este primer
primer café, acompañaros unos minutos para la puesta en marcha. Y bueno, como siempre sabéis, esta es vuestra casa y desde el despacho del presidente, el resto está a la entera disposición siempre del CSIC. Muchas gracias, presidente de la Cámara, muchas gracias, consejero. Bien, ahora ya voy a comentar el título de este café científico que tenemos hoy, el primer café científico, y para mí también es un placer muy especial que este café científico pues lo inaugure el doctor Víctor Lavero. Víctor, que para nosotros, Borja sabe bien, estimamos, ¿no?, su labor diaria en el laboratorio. Víctor nos va a hablar de los microorganismos de nuestras vidas, del queso a las vacunas. Es sin duda un título muy sugerente en el que Víctor nos irá desgranando la importancia del estudio de los microorganismos. Víctor es un experto en seguridad alimentaria y, por su Víctor, es un placer tenerte hoy aquí, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Eso lo haces tú de compartir la pantalla? ¿Lo voy a hacer yo? Vale. Bueno, pues mientras vamos a compartir pantalla, aquí estamos. Bueno, mientras vamos a compartir esto. Bueno, yo primero quiero dar las gracias a Delegación primero por invitarme y pensar en mí para dar este primer café científico que se me está resistiendo la parte técnica. No, esta es la última. Ah, esa es la última. Sí. A ver. Sí, ahora sí. Pero bueno, sobre todo, más que por invitarme a mí a hacer esta primera actividad, es dar las gracias a todas las muchas y muy variadas actividades que se hacen desde Delegación para difundir la ciencia, ¿no?, de hacerla llegar a la sociedad, que yo creo que es algo muy, muy importante y necesario, porque como bien dijo Carlos, para que de alguna forma la sociedad esté al tanto de los avances científicos, de la investigación que se hace en Asturias, en España y en el mundo, porque al final estamos en una sociedad globalizada y todos los avances científicos pues esperemos que puedan llegar a los ciudadanos. Y un poco esa charla, que me han dicho sobre todo que sea breve, cosa que para mí suele ser difícil, se titula eso, los microorganismos de nuestras vidas, del queso a las vacunas. Y un poco esta charla viene porque el pasado 17 de septiembre fue el Día Internacional de los Microorganismos. Y se ha elegido esta fecha porque el 17 de septiembre de 1683, Antony van Leeuwenhoek envió una carta a la Royal Society de Londres describiendo por primera vez un organismo unicelular. Eso lo había podido hacer, él era un comerciante de telas que para ver la calidad pues había conseguido hacer unos microscopios muy rudimentarios, pero que además de gran calidad. Y otra cosa que tenía es que aunque no era científico, sí era muy curioso. Entonces utilizaba estas pequeñas lupas para examinar todo lo que encontraban, agua, sangre, todo. Y ahí fue cuando, observando, vio estas pequeñas estructuras que se dio cuenta que estaban vivas y que por lo tanto que eran organismos. Algo que a veces nos puede resultar chocante en estos días es que cuando pensamos en microorganismos, ahora mismo a todos nos viene a la cabeza pues, la COVID, ¿no?, el SARS-CoV-2 y toda la pandemia que estamos pasando. Entonces, podríamos pensar por qué hacer un día internacional que de alguna forma homenajear aquí a los microorganismos, ¿no? Simplemente porque eso, a todos, a casi todos, cuando hablamos nos viene a la cabeza pues eso, gérmenes, patógenos y realmente causantes de enfermedades, ¿no? Y ha sido así, realmente a lo largo de la historia pues ha habido muchísimas pandemias, mucho más letales que la que estamos viviendo ahora del coronavirus, que llegaron a matar a hasta 50 millones de personas. Pero en realidad microorganismos patógenos hay muy pocos. Hay unos cientos, solamente unos cientos de microorganismos patógenos y de esos cientos, menos de 100 son capaces de provocar enfermedades graves o pandemias. En realidad, la mayoría de los microorganismos, que estamos hablando de cientos de miles, si no millones, son beneficiosos y además necesarios para la vida. Entonces, lo que voy a tratar de contaros a lo largo de esta breve charla, para que se nos vaya de la cabeza de que los microorganismos son todos malos, que son buenos, necesarios para la vida y por lo tanto que sí que merecen un día internacional. Un poco porque, ¿qué son? Bueno, pues son sistemas biológicos que solo se pueden observar al microscopio. Esta definición tan básica
hace que se incluyan organismos unicelulares, pero de muy variados. Tanto podemos incluir virus, como tenemos por aquí el virus de la gripe, bacterias con sus diversas formas, redonditas, alargadas o incluso en forma de casi de trenzas, hongos, levaduras, protozoos, incluso microalgas. Y una de las características que tienen es que también que son muy diversos, representan la mayor biodiversidad de la Tierra. Y además son muy numerosos, son las mayores entidades biológicas que existen sobre la Tierra. Solamente de uno de ellos, de los bacteriófagos, que tenemos aquí, por ejemplo, una foto de un bacteriófago, existen este número, que yo soy incapaz de pronunciarlo, porque es 10 a la 32 partículas fágicas que existen en la Tierra, que si lo comparamos con nosotros, que solamente somos 7.000 millones de personas, pues vemos que nos ganan, bueno, ya no se diría ni por goleada, vamos, nos sobrepasan totalmente. Y eso, además de ser muy numerosos, están realmente en todas partes. Están en todas las superficies de la Tierra, en el suelo, en las plantas, animales, y están distribuidos desde la fosa de las Marianas, aproximadamente a 10.000 metros de profundidad en el océano, y se han encontrado microorganismos en las capas altas de la atmósfera, a más de 15.000 metros de altura. Como vemos, ocupan todo el rango de la Tierra y la atmósfera terrestre, incluidas las profundidades marinas. Y eso también es así porque en realidad los microorganismos son muy viejos. Llevan viviendo con nosotros desde hace más de 4.000 millones de años. Fueron las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. Y fueron las únicas formas de vida durante prácticamente 3.000 millones de años. Eso ha hecho que se hayan podido expandir por toda la Tierra. Y aquí tiene otra peculiaridad que he tratado de marcar aquí, y es que los microorganismos son los responsables de la aparición del oxígeno en la Tierra. A partir de que algunos de estos primeros microorganismos empezaron a realizar la fotosíntesis, empezaron a producir oxígeno. Y actualmente podemos respirar gracias a que los microorganismos empezaron a producir ese oxígeno. De tal forma que son responsables de alguna forma de la vida tal cual la conocemos. Otra característica también que tienen es que son extremadamente resistentes. Los extremófilos, que serían aquellos que son capaces de vivir en los ambientes más hostiles para la vida, como pueden ser las calderas volcánicas, ¿no? Que esos días también, pues, cuando pase el volcán de La Palma, quedará una caldera volcánica, pues en un tiempo, una vez que bajen esas temperaturas, allí habrá microorganismos. Microorganismos que son capaces de crecer pues, a pH 0,7. Para que nos hagamos una idea, el pH del estómago es cercano a 2, o sea, esto es extremadamente ácido. En rangos de temperatura que oscilan desde los menos 25 grados de algunos lagos profundos de la Antártida, donde se han encontrado microorganismos, a los 130 grados de algunas fumarolas submarinas. También hay microorganismos que son capaces de vivir a esa temperatura. O en la salina, donde la concentración de sal es superior al 30%. Y en todos esos sitios donde viven los microorganismos, quizás el suelo es uno de los sitios donde mayor abundancia hay, también podemos, gracias al estudio de esos microorganismos, ahora mismo sabemos que son fundamentales para el ecosistema, que no están ahí simplemente por estar, sino que son necesarios para un montón de funciones y de ciclos, como por ejemplo el ciclo del nitrógeno. Las plantas y todos los vegetales son incapaces de absorber el nitrógeno atmosférico e incorporarlo para poder crecer. Lo que sí, gracias a las bacterias, a microorganismos fijadores de nitrógeno que están en las raíces de estas plantas o en el suelo, este nitrógeno atmosférico es capaz de pasar a amonio. Y este amonio, otras bacterias, que se llaman nitrificantes, lo van a pasar a nitritos y nitratos, que van a actuar como abono de estas plantas. Por lo tanto, sin estas bacterias no podrían crecer las plantas, no tendríamos ni vegetación, ni por supuesto cultivos, que son abonados con este tipo de compuestos, y por lo tanto no tendríamos todos los alimentos vegetales de los que ahora mismo disponemos. Luego además también las bacterias participan entre las plantas que mueren o los animales que se alimentan de estas plantas y también mueren. Hay otra serie de bacterias descomponedoras que recuperan parte de estos nitritos al suelo y nuevamente otras bacterias llamadas desnitrificantes son capaces de liberar de tal forma que el nitrógeno vuelve otra vez a la atmósfera, de esta forma completando un ciclo necesario para la vida vegetal. Además, también las últimas investigaciones pues, apoyan la idea de que los microorganismos son fundamentales o van a ser fundamentales para prevenir el cambio climático. El 90% de la biomasa marina son microorganismos.
y son responsables de la mitad del CO2 que capturan los océanos, así como de la mitad del oxígeno que se produce en ellos. Nuevamente vemos que juegan un papel fundamental. Pero además en el medio ambiente los tenemos muy cerca de nosotros, los tenemos en nuestro cuerpo. Es lo que denominamos o se denomina la microbiota, ¿no? Son todo ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, que están en nuestra piel, en las mucosas y en todas nuestras cavidades, y que está formado por bacterias, virus y levaduras. Aunque los tenemos en todo el cuerpo, las zonas donde son más abundantes es en el colon y es donde mejor estudiado están. Ahora mismo, tras varios estudios, pues se ha estimado, antes se pensaban que eran más, pero bueno, se han estimado que aproximadamente tenemos un microorganismo por cada célula humana. Es decir, somos tanto microorganismo como células humanas. Y estos microorganismos son, al igual que en casi todos los ecosistemas, son muy diversos. Se han descrito más de 1000 especies diferentes de microorganismos presentes en nuestra microbiota. Pero no están ahí, al igual que en otros ecosistemas, no están simplemente por estar, sino que realmente nos aportan grandes beneficios, ya que cumplen funciones fisiológicas esenciales y, de hecho, para muchísimos investigadores constituyen un órgano más de nuestro cuerpo. Participan en el desarrollo celular, en la respuesta inmune, en defensa contra patógenos y, sobre todo los microorganismos que tenemos en el tracto gastrointestinal, nos ayudan en la digestión, en la absorción de nutrientes y en la producción de vitaminas. Y tan importante se ha visto que los estudios encuentran que cuando estas especies que tenemos en nuestro organismo de alguna forma se ven alteradas, pues, por el estrés, por la alimentación, por tratamientos antibióticos, lo que se observa es que cuando estas especies están en desequilibrio, lo que se denomina disbiosis, tenemos enfermedades. Tenemos alteraciones intestinales, alergias, enfermedades de autoinmunidad, enfermedades que afectan al sistema nervioso. También recientemente es un avance que se ha hecho a través del llamado eje intestino-cerebro, donde se ve que estas bacterias juegan un papel fundamental y que podrían también participar en la prevención de ciertas enfermedades como podría ser la depresión. Digamos, esto sería el papel que juegan los microorganismos en nuestra vida, pero como también lo que hacemos es investigar esos microorganismos, eso ha permitido a los investigadores científicos el desarrollo de muchas aplicaciones a partir de ellos. El estudio de la diversidad y precisamente de esos microorganismos que son tan extremos, pues ha permitido el desarrollo de distintas aplicaciones en una gran variedad de industrias. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, en la industria textil, el hecho de poder utilizar enzimas que puedan utilizarse a temperaturas de 70, 80 o 90 grados, que vienen de estos microorganismos, pues acelera y mejora mucho la eficiencia de los procesos. En la industria química, tanto para la producción de biocombustibles o de detergentes, muchos de esos microorganismos tienen enzimas que son muy eficaces para degradar las grasas, o en el de la bioremediación. En esta foto que pongo aquí está. Esta foto es el vertido del Exxon Valdez, de un vertido de petróleo, donde por primera vez se utilizaron microorganismos capaces de degradar el petróleo para ayudar a la limpieza de todos los daños que se produjeron en las costas. Por supuesto, también en la industria farmacéutica, desde la producción de antibióticos, bueno, por todos es conocido el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que es producida por un hongo, por un penicillium, o para el diagnóstico. En estos tiempos, estos 2 últimos años, ¿quién nos ha hecho una PCR para ver si es positivo por el coronavirus? Bueno, pues estas PCRs capaces de detectar el coronavirus son posibles gracias a que la enzima capaz de amplificar los genes del coronavirus se han obtenido de un microorganismo, Thermus aquaticus, precisamente obtenido de las calderas de Yellowstone, que nos han permitido desarrollar todos estos test de diagnóstico tan eficaces. Nuevamente, por supuesto, también participan en el desarrollo de las vacunas, de las que me referiré posteriormente. Y en la industria alimentaria, no solo con la participación para producción de enzimas y de distintos ingredientes, sino en los alimentos fermentados. No podemos disfrutar de alimentos como pueden ser los quesos, el vino, la cerveza, embutidos e incluso el pan, si no fuera por la acción de los microorganismos. Voy a referirme tanto a los alimentos fermentados como a las vacunas un poquito más, pero también de forma breve. Y es un poco el origen de la charla, ¿no? Del queso. He cogido como ejemplo, dado que trabajamos en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, el queso, más concretamente el queso Cabrales, para ilustrar de alguna forma el papel que juegan los microorganismos en su elaboración. Y empezamos ya directamente en la propia vaca.
La vaca, cuando consume los pastos verdes de Asturias, su sistema digestivo no es capaz de digerir y de aprovechar los nutrientes que tienen estos pastos. Es gracias a que en el rumen tienen una gran cantidad de microorganismos que son los que realmente fermentan y descomponen estos pastos para producir nutrientes asimilables y posteriormente ya pasan al el resto del tracto digestivo de la vaca y es de lo que realmente esta vaca se alimenta para poder crecer y, por supuesto, para darnos la leche. Esta leche también tiene bacterias. En todas las leches, tanto la de humanos como la de los animales, hay presentes bacterias. Y entre ellas, una bacteria que se llama Lactococcus lactis, que es capaz de acidificar esta leche, que es capaz de formar la cuajada. A partir de la rotura de las caseínas que están presentes en la leche, se puede formar esta cuajada. Esta cuajada, a su vez, en las industrias queseras lo que van a hacer es moldearla y si realmente la dejáramos así, tal cual está, pues sería una especie de queso fresco. Pero durante el proceso de maduración, nuevamente, aparecen más microorganismos, como pueden ser distintos tipos de lactobacillus, y en el caso del queso Cabrales, Penicillium roqueforti, que lo que hacen es, le van a aportar aroma, sabor y textura para poder consumir un producto tan excelente de nuestra región como es el queso de Cabrales. Es decir, en la fermentación láctea, los microorganismos cumplen varias funciones esenciales. Por un lado, la conservación. En el proceso de acidificación pasamos de un material perecedero como es la leche a un alimento como el queso que podemos consumir durante varios meses. Pero además, durante el proceso de maduración van a aportar diferentes aromas, diferentes sabores, diferentes texturas y por lo tanto son en parte responsables de la gran diversidad y variedad de quesos que podemos disfrutar, ¿no? Especialmente aquí en Asturias, que como todos saben, pues es una de las regiones queseras donde mayor diversidad de quesos hay. Y del queso vamos a las vacunas. A las vacunas, la vacunación o las vacunas consiste en el proceso de administrar antígenos para protegernos frente a enfermedades futuras. Y esto es posible gracias a una peculiaridad que tiene nuestro sistema inmunitario. Tras el primer contacto con un antígeno, si un patógeno entra en nuestro cuerpo, lo que nos va a provocar va a ser una pequeña respuesta inmune, donde vamos a producir anticuerpos y ciertos linfocitos y otros tipos de células inmunes. Y si somos capaces, y esto es un aspecto importante, si somos capaces de superar la enfermedad y no nos morimos, pues realmente vamos a tener almacenados, van a permanecer en nuestra sangre los que denominados linfocitos memoria. De tal forma que la siguiente vez que entremos en contacto con ese patógeno, la respuesta que va a provocar nuestro cuerpo va a reconocer el patógeno que ha entrado, lo va a reconocer como que ya ha estado en contacto con nosotros y va a generar una respuesta muy específica y muy rápida, que hace que no desarrollemos la enfermedad por segunda vez. Esto es lo que se conoce como efecto memoria o respuesta secundaria de inmunidad. ¿En qué consiste la vacunación? Pues en vez de esperar a que por azar entremos en contacto con un patógeno y ver si tenemos la suerte de superar la enfermedad, lo que podemos hacer es exponer nuestro cuerpo a estos microorganismos o a partes de ellos para que sean todavía más seguros. De esta forma, las vacunas simulan este primer contacto con un patógeno e inmediatamente nos deja en nuestro cuerpo estos linfocitos memoria. De tal forma que en cuanto entremos en contacto con el patógeno real, ya no suframos esta enfermedad. Pues en el desarrollo de las vacunas y gracias a la investigación, pues también participan los microorganismos. Por un lado, en aquellos en los que se inyecta directamente el microorganismo, lo que se denomina tipos de vacunas a partir de microorganismos vivos, atenuados o inactivados, como puede ser la vacuna del sarampión o la vacuna de la polio, obviamente tenemos microorganismos directamente. Pero también muy recientemente se han estado ensayando nuevas vacunas con vectores recombinantes, de tal forma que podemos utilizar microorganismos para que nos vacunen frente a otros microorganismos, como ha sido el caso de las vacunas frente a la COVID-19. Aquí les dejo una lista no exhaustiva de algunas de las vacunas que están actualmente en uso o en desarrollo. Bueno, pues también las vacunas españolas, para ilustrar de alguna forma en cuáles de ellas se utilizan microorganismos para su desarrollo. Tenemos, por supuesto, las vacunas atenuadas, donde pueden ser Sinovac o Sinopharm, donde se utilizan directamente partículas del SARS-CoV-2 atenuadas, que no son capaces de provocar la enfermedad, pero sí nos van a provocar esa inmunidad.
bueno, vacunas de RNA mensajero, Pfizer y Moderna, que quizás sean las más conocidas y difundidas, que están hechas a partir de, aunque son sintéticas, sí que tienen la información genética del virus, o las vacunas de DNA, como la que se está desarrollando en el CIB, el doctor Víctor Lárraga, y estas en las que quería explicarles un poquito más, pero muy brevemente, las que utilizan vectores virales. En estos casos lo que cogemos es un microorganismo, como puede ser un adenovirus, y le introducimos un gen, el gen de la espícula del coronavirus. Y este adenovirus es el que vamos a inyectar en nuestro cuerpo. Es un adenovirus que no se va a replicar, pero sí que va a ser capaz de llevar esos genes al sitio adecuado para que se produzca la proteína y se produzca la inmunidad en nuestro cuerpo. En este caso tenemos vacunas como la vacuna de AstraZeneca, Sputnik o Janssen. También se utilizan otros, estos son los más utilizados porque, bueno, llevaban algo más de tiempo experimentándose con ellos y realmente había bastante conocimiento sobre los mismos y sobre su seguridad. Pero también se utilizan otros virus, por ejemplo, el virus vacuna, como es el caso de las vacunas españolas de desarrollo español y Vivax, y la vacuna que está desarrollando Manolo Esteban en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, se utilizan este otro tipo. Este virus es también el que se empezó a utilizar para las vacunas, para el desarrollo de la vacuna frente a la viruela. Y por último, la vacuna, quizás la más conocida dentro de las españolas, la vacuna del doctor Luis Enjuanes, que en este caso lo que hace es modificar el propio coronavirus para eliminar todos los posibles genes y proteínas que pueden desarrollar y provocarnos la enfermedad, de tal forma que al introducirlo en nuestro cuerpo nos va a generar una respuesta inmune mucho más fuerte que cualquiera de las otras vacunas que tenemos hasta ahora. Y bueno, esto realmente era una forma muy breve de dar un aspecto muy general de los microorganismos y el por qué son esenciales para que luego podamos, tomando el café tranquilamente, seguir hablando de su importancia, y espero que, bueno, que tras esta pequeña charla pues, les haya convencido de que realmente los microorganismos merecen la celebración de un día internacional donde reconozcamos el gran mérito que tienen, de que son fundamentales para la vida, para los ecosistemas, para nuestra salud, y que también sin ellos pues, no podríamos disfrutar de los excelentes alimentos fermentados que tenemos en nuestra región. Y eso es todo. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor, por esta fantástica revisión del papel de los microorganismos. Si le queréis, abrimos el turno de preguntas. Si alguno de los asistentes le queréis preguntar algo a Víctor. Preguntar o comentar. Quiero decir también un poco a lo mejor la visión personal que tenéis. Por ejemplo, vosotros pensáis a lo mejor que no remerece un día, ¿no? Yo tengo una curiosidad, a ver qué te parece, Víctor. Desde luego, visto desde que Anthony Leeuwenhoek vio por primera vez los organismos unicelulares con aquel microscopio, que sin duda hay que reconocerle el mérito, ¿no?, de ese descubrimiento. Hemos recorrido un largo camino y especialmente en los últimos años yo creo que el salto ha sido tremendo. ¿Qué crees tú que en el futuro inmediato vamos a ver? Pues realmente ahora mismo, bueno, con el microscopio ese tan rudimentario, pero de tantísima calidad, se tardaron cientos de años en conseguir la calidad de imagen que en su momento consiguió Anthony Leeuwenhoek. Ahora mismo, digamos, ya no estamos en esa etapa de observación directa. Ahora mismo, gracias al desarrollo de técnicas, sobre todo de genómica y de prospectiva de bioinformática, podemos echar un ojo a la diversidad que tenemos en muchos de estos ambientes, ¿no? Gracias a ello se ha descubierto pues, gran cantidad de estos microorganismos, que muchos de ellos pues, no se sabía que estaban, que se sabía, digamos, de alguna forma, simplemente los conocemos por el nombre y conocemos algunas pocas características, y el gran reto yo creo que ahora será el seguir describiendo esta diversidad, porque actualmente, a pesar de que conocemos cientos de miles de especies, se piensa que no conocemos más del 10 o el 15% de la diversidad real. Sabemos que están ahí, pero la mayoría de ellos no sabemos qué hacen. Entonces, tenemos que seguir avanzando en desarrollar nuevas técnicas que nos permitan conocer el papel que tienen y pensando incluso en esas futuras aplicaciones. Si pensamos en eso, en estos extremófilos que permiten el desarrollo de enzimas que trabajan a grandes temperaturas, a presiones,
pero incluso pensando en más allá, en la colonización del espacio. Igual que fueron capaces de generar oxígeno en la Tierra, ¿por qué no van a ser capaces de generar oxígeno en otros planetas o en otros ambientes para de tal forma que podamos habitarlos o colonizarlos? Sí, sin duda, ¿no? Tenemos todavía un campo y un mundo por delante tan apasionante como todo lo que nos ha precedido, ¿no? Sí, Bueno, yo es que no me resisto a contar alguna curiosidad de Anthony Van Leeuwenhoek. No, la primera es eso, ¿no? Bueno, realmente el señor fue una persona muy avanzada, muy adelantada a su tiempo. O sea, estamos hablando que a finales del siglo XVII trabajaba las lentes con tal precisión que le permitió observar, pues la foto que nos pusiste ahí es de una observación de, ¿cómo se llama? De la placa dental. Sí, de placa dental. Y una de las bacterias es esta bacteria, es Fusobacterium, lo que se llama, ¿no? Pues una bacteria, o sea, él estaba viendo bacterias sin saber, obviamente, y de hecho, hace poco se recuperó un microscopio, era una cosa como así, y lo recuperaron de uno de los canales de Amsterdam cuando lo dragaron, porque por lo visto el señor, que era muy perfeccionista, pues no le debió gustar cómo quedó y se enfadó y lo lanzó a la mano. Y bueno, digo que es un adelantado a su tiempo porque, claro, pensamos que no es hasta mediados del siglo XIX cuando Louis Pasteur demuestra que la fermentación se lleva a cabo por microorganismos, o sea, que este señor estaba viéndolos pues 170 años antes, ¿no? Y luego la otra cosa que también me gustó a comentar es el tema de que ya hace 3.500 millones de años había bacterias fotosintéticas, había cianobacterias, lo cual es... y no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que esa es una de las cosas que al final bueno, la ciencia tendrá que acabar explicando, que es el origen de la vida en la Tierra, pero bueno, las evidencias que tenemos es que la vida cuando surgió ya surgió en forma, o sea, ya claro, se organizó muy rápido en forma de bacterias, nada más que hubo agua, ¿no? Sobre todo. Entonces, yo, así como curiosidad, que me vengan ahora esas dos, la mala leche y lo adelantado a su tiempo de Anthony Van Leeuwenhoek y luego esa presencia tan temprana de microorganismos tal cuales los conocemos hoy en día. No, sobre el microscopio simplemente comentar que ese microscopio lo tenemos en España. Sí, precisamente el que lanzó el canal, sí. el que lanzó el canal. Un médico, creo que es de La Coruña, creo Sí. recordar. Sí, señor, Sí, que empujó por él. Empujó por él hace y unos ahora mismo años, está en un museo español, ¿no? Y realmente es eso, es de una calidad increíble. Y luego también de lo que comentabas de las cianobacterias, que siguen de alguna forma siendo así. A mí lo que también me sorprende es un poco digamos, las dos formas de las bacterias. Por un lado, tenemos esa evolución de las bacterias que fueron avanzando a ser capaces de hacer la fotosíntesis, crear oxígeno, organizarse en organismos pluricelulares para dar lugar a los organismos. Pero luego tenemos estos extremófilos que yo creo que siguen viviendo en las mismas condiciones que hace 3.500 millones de años. Posiblemente ese grupo de bacterias directamente no evolucionó. Sigue viviendo en esas mismas condiciones de esa tierra primitiva, ¿no? Mientras que otras bacterias lo que decidieron, entre comillas, digamos, lo que les permitió de los cambios en el ambiente fue adaptarse a esos cambios, ir evolucionando y dar lugar a la vida actual. Es también muy sorprendente ese doble papel o doble vía de seguir durante 4.000 millones de años presentes en la Tierra. A mí otro aspecto que me llama la atención es que es verdad, son organismos unicelulares, no cabe duda, pero no trabajan como un organismo solo y aislado, ¿no? Yo creo que cada vez más esa relación entre ellas, esa, ¿no? Que digamos, conversación que puede haber entre ellas, ¿no? Yo creo que ha sido relevante para, ¿no? El trabajo en grupo, ahí también lo vemos que es la forma de avanzar y de colonizar y de llegar hasta hoy, ¿no? Que no ha sido una sola, sino que entre ellas esos ecosistemas son los que han permitido colonizar y estar en tantos alimentos y bueno, en tantos sitios donde están, ¿no? Como ese papel tan relevante. El ejemplo que puse del ciclo del nitrógeno, ahí es lo que vemos, es unas bacterias lo que hacen es fijar el nitrógeno, otras lo convierten, otras permiten que las plantas lo puedan absorber y otras lo recuperan para que vuelva a la atmósfera, ¿no? Y son grupos de alguna forma de bacterias diferentes, bacterias indiferentes, pero que si no estuvieran todas en el mismo sitio, no funcionaría. El ciclo del nitrógeno no funcionaría, no tendríamos plantas, no tendríamos nada. Entonces esa cooperación
unas veces altruista y otras veces egoísta, pero cooperación, al fin y al cabo, el anteponer digamos, ese efecto para poder digamos, y avanzar en una dirección común y poder sobrevivir en su caso. Sí, yo creo que al principio no las pondríamos como un ejemplo de trabajo en equipo, pero yo creo que hay que ponerlas ya como un ejemplo de trabajo en equipo, las bacterias, ¿no? Que no son ahí organismos aislados. No sé si... Claramente. Yo quería preguntarte, que hablamos de vacunas y siempre estamos, o se piensa en virus, ¿vale? En tratamientos de virus. Sé que hay vacunas también, o se está trabajando en vacunas contra bacterias patógenas, ¿vale? Sobre todo ahora con el tema de la resistencia a antibióticos y demás, puede que sea otra de las estrategias que se pueda seguir para luchar contra la resistencia a antibióticos. Pero sin embargo no es tan conocida esta investigación o no sé, tienen más dificultades las vacunas en bacterias que las vacunas en virus. ¿No? Cuando hablamos bueno, al final los virus son posiblemente las primeras formas que aparecieron porque son muy sencillas, es proteína y un ácido nucleico dentro, algunos para protegerse tienen una membrana lipídica alrededor. Y realmente no tienen, digamos, casi ni metabolismo. Si no infectan a un hospedador, ya sea una bacteria o a nosotros mismos, una de nuestras células, no son capaces de replicarse. Pero han trastocado toda nuestra existencia de los dos últimos años. A veces lo más sencillo es lo más difícil de manejar, ¿no? Y en el caso de las bacterias lo que tenemos es que ya son estructuras bastante más complejas, ¿no? Y yo creo que quizás, como bien dices, contra los virus son más efectivas las vacunas, contra las bacterias también hay varias enfermedades de bacterias que cada vez, digamos, existen más vacunas, y si subimos, digamos, un poco en la escala evolutiva, pues también vemos que aquellas causadas por protozoos son todavía más difíciles de conseguir y es un poco un reflejo de esa complejidad que tiene. Y respecto al tema de las bacterias resistentes a los antibióticos, que yo creo que la mayoría de los microbiólogos habíamos apostado que sería la pandemia del siglo XXI, hemos visto que se nos ha adelantado otra pandemia, sí que hay trabajos, pero ahí la dificultad está en que no es contra una única bacteria, es decir, con bacterias muy diferentes, con genes de resistencia a su vez también diferentes, pero sí que hay un proyecto ahora mismo, y yo creo que es un proyecto que tiene un gran peso de investigación española, que lo que están tratando es de hacer, como si dijéramos, una especie de vacuna multivalente. En vez de poner un trocito de una de las bacterias, lo que han visto es que juntando proteínas de superficie de esas bacterias, y eso el doctor Sánchez, nuestro consejero, en su vida anterior, antes de ser consejero, cuando era científico activo, porque estoy seguro que sigue siendo científico, podría a lo mejor comentarnos algo, pues eso, una vacuna hecha a partir de proteínas de superficie de distintas bacterias que tienen resistencias a antibióticos, y parece que de momento en animales está teniendo buenos resultados, con lo cual podría ser uno de los campos de avance. No sé si Borja también tiene noticias de alguna novedad más o... De las proteínas de superficie, alguna, bueno, o sea, en concreto, al final ahí hay una derivada con la que estás comentando tú, ¿no? El tema de la vacunación, y luego tenemos toda otra derivada en el campo de la alimentación funcional con esta nueva, digamos, tendencia, que por lo menos hace 2 años era tendencia, de utilizarlas también, ya no solo, bueno, en este caso como para originar una respuesta inmune, sino para un poco de las comunicaciones a que hablábamos. Al final son vías de señalización que pueden activar otras vías, tanto en otras bacterias como en el propio cuerpo humano, bueno, que pueden ser de interés. Nombrabas alguna enfermedad, pues creo que nombrabas el lupus autoinmune, por ejemplo, autoinmune, pero yo, también del sistema nervioso central, es decir, hay por ahí también una vía de aplicación para eso. Entonces, de las vacunas, la verdad, es un campo que celebro saber que se utilizan para más cosas, pero bueno, en su día también fue un poco pionero, ¿no? En avanzar en esta línea y también, bueno, un poco en la línea que comentabas, que al final sí, cada vez conocemos más de biodiversidad. Yo pensaba que en 2 años se habían descubierto muchas más bacterias, habíamos avanzado más del 10%, pero luego es que a medida que se han ido secuenciando genomas,
Claro, yo por lo menos, cuando yo me enfrenté a esto por primera vez, vamos, ni la mitad de los genes de una bacteria se sabía lo que hacían, ni siquiera se sabía si ese gen producía una proteína funcional. Cuando montabas esa base de datos y te ibas a un espectrómetro, hacías todo el análisis todo al revés, te encontrabas con genes que decían posible gen. Entonces, bueno, también ahí hace falta avanzar mucho en el conocimiento, porque de ese conocimiento vendrán aplicaciones, vacunas y otras historias. Sí, tenemos que seguir también la misma vía de información que sigue la vida, ¿no? Partimos del DNA, pasamos al RNA y pasamos a las proteínas. Hace unos años, como bien decías... Coronavirus no, coronavirus. Sí. Pero sí. Pero de ese no queremos hablar. Hace unos años estaban todas las técnicas de secuenciación de DNA. Cada vez estamos pasando ya más a estudiar de esos genes cuáles se transcriben con la transcriptómica también avanzado. Y yo creo que ahí también es donde ahora tenemos que dar también otro empujón, ¿no? A toda la parte de proteómica, ser capaz de identificar todas las proteínas que se producen, cuantificar y lo mismo, generar nuevas técnicas y que complementen unas con otras y seguir profundizando en ese conocimiento. Porque sin duda nos van a dar conocimiento, vamos a descubrir nuevos papeles de los microorganismos en los ecosistemas y nuevamente van a dar lugar a nuevas aplicaciones. Bueno, todavía hoy en día estamos descubriendo, me parece que con todas las nuevas técnicas de secuenciación masiva, tantos años que hace que este hombre los vio por primera vez los microorganismos, pero todavía se siguen encontrando especies nuevas o especies que no se habían encontrado en determinados lugares y que están apareciendo. Entonces, parece que, aunque está todo muy estudiado, todavía queda ahí camino para los microbiólogos. ¿Y para Asturias van a ser una fuente de riqueza? Yo creo ya que... lo han sido, ¿no? Quiero decir, nuestros alimentos fermentados son una parte de nuestro paraíso natural, y una parte ¿no? importante. Pero como motor económico. Sí, simplemente, bueno, tenemos aquí también a Belén, que en el grupo de investigación que ya está, y a Lucía, que tenemos allí al fondo, al otro extremo de la mesa, aunque ahora mismo en pantalla no se la ve, que han trabajado en uno de estos aspectos que es muy importante, ¿no? Porque sí que es cierto que los quesos se elaboran, pero en muchos casos es un poco sin esa participación activa de los microorganismos. El buen hacer de los queseros, la tradición, se ha ido transmitiendo de abuelos, padres y a hijos y siguen haciendo productos de calidad. Pero la investigación de los microorganismos, del papel que juegan, como bien decía Belén, de esos microorganismos que no son tan fáciles de descubrir o de cultivar y que, sin embargo, pues a lo mejor son los responsables de alguna característica peculiar que le da pues eso, cierto aroma o cierto sabor, e investigar, ser capaz de cultivarlos y de introducirlos para que, digamos, podamos esos papeles, sin duda, la microbiología en el campo de alimentación va a jugar. Pero tenemos también que pensar en las nuevas economías, en la economía circular. Realmente los microorganismos, al igual que en el ciclo del nitrógeno, son capaces de recuperar residuos, en otros muchos procesos también van a participar, tanto en la producción de biocombustibles como en el aprovechamiento de residuos. En el IPLA hay varios proyectos también ahora mismo de recuperación, de utilizar microorganismos para dar un valor añadido a algunos de estos productos. También, bueno, el campo de la salud, sin ninguna duda, ¿no? Tanto el equipo del doctor Sánchez de microbiota, todas las aplicaciones de la salud, que desde el CSIC, que en combinación con el ISPA y el UCA, van a conseguir seguir avanzando en este tipo de desarrollos. E incluso muchas pequeñas empresas, ¿no? Me viene a la mente ahora, pensando en las microalgas, Neoalgae, la empresa asturiana, que también está realizando grandes avances y a partir de esa investigación de buscar bacterias en un ambiente como fue Cogersa en su momento, aislarla, caracterizarla, darse cuenta de que tiene unas particularidades y unas propiedades que pueden ser útiles para el desarrollo de nuevos productos, pues por ahí va a venir, digamos, valor económico para la región y van a ser, sin duda, yo creo que parte del motor económico de las Asturias del futuro, una Asturias que queremos posiblemente, pues eso, mantener nuestras tradiciones con los alimentos, pero de una forma, digamos, más verde y sobre todo más sostenible también. Se está estudiando también el papel de virus que actúan solamente sobre bacterias
para curar infecciones. Aunque los virus animales y los virus que afectan a bacterias son distintos, no sé, ¿podría haber algún riesgo? En principio, la utilización de los virus de las bacterias, los que se llaman fagos, esos virus que vimos que tenían en la Tierra, tenemos toda esa cantidad de quintimillones posiblemente de fagos. Lo primero que tenemos que pensar es que conviven con nosotros. Bueno, en los alimentos, como en el queso, hay gran cantidad de fagos. De hecho, por ejemplo, en nuestro grupo estamos aislando a partir de quesos algunos de estos virus que infectan a bacterias y hemos visto que son capaces de infectar a bacterias que son resistentes a los antibióticos. De tal forma que estos virus serían capaces de matar esas bacterias que de otra forma no podríamos matarlas. Es una investigación que todavía es muy preliminar. En muchos países, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, ya se están utilizando. De momento se están utilizando con lo que se denomina un poco de último recurso o alguna forma cuando a un paciente ya no se le puede curar la infección de ninguna manera, que se le administran estos fagos o enzimas derivados de estos fagos y se ha visto que muchos de ellos se curan. Como siempre, en principio pensamos que son seguros, pensamos que se pueden utilizar, pero necesitamos investigar un poquito más. Porque si al principio sí se pensaba que no interactuaban con nuestro organismo, porque solo van a matar las bacterias, pero al igual como bien decía Borja o María, cada vez descubrimos que esos microorganismos no están solos, se comunican y hablan con otros y hablan con nuestro organismo también. De alguna forma somos capaces de reconocerlos. Entonces, posiblemente en 99,99% de los casos sean totalmente inocuos, pero hay que investigar, pues al igual que sucede con las vacunas, pues uno de cada 10.000, 100.000 o 1.000.000 de personas pues pudiera tener una reacción alérgica, por ejemplo, ¿no? O algún tipo o tener a cierta enfermedad base que no desconocida y que pudiera tener una respuesta. Eso se irá viendo a medida que avance la investigación y se podrá ir viendo la seguridad, que es básico. Antes de la funcionalidad hay que ver la seguridad de cualquier tipo de tratamiento, incluidos los fármacos. Nos dejaste planchillas. Sí, pero creo que es eso, que tenemos los alimentos más seguros, Sí. ¿no? Que jamás hubo, ¿no? Yo creo que a pesar de las crisis que ha habido, sin duda tenemos hoy en día ¿no? Contamos con los alimentos más seguros. ¿No? Los controles de calidad, todos los procesos han alcanzado, ¿no? Un nivel del cual deberíamos, ¿no? de sentirnos muy orgullosos. Yo creo que esto, en el caso de la seguridad alimentaria y en cualquier proceso donde haya seres vivos y biológicos, el riesgo cero no existe. Siempre es posible que por muchos controles siempre puede pasar, ¿no? Lo que yo creo que sí que hemos visto en las últimas crisis alimentarias es que el sistema funciona para detectarlo rápidamente, sobre todo para identificar la causa y el origen. Antes también eran problemas, si recordamos, por ejemplo, la crisis del aceite de colza o la crisis de la mal llamada de los pepinos. Esto se tardaba tiempo en saber la causa, podían pasar meses y años, ¿no? Y era realmente rápidamente, gracias a los avances científicos, una vez que sucede uno de estos brotes, en cuestión de días se sabe perfectamente qué microorganismo es, qué alimento, y rápidamente se puede parar la distribución en todo momento, ¿no? Con lo cual yo creo que digamos, el sistema, con sus defectos, seguro que es mejorable, pues funciona gracias también al desarrollo de todas estas técnicas. Bueno, incluso yo creo que en esta pandemia, ¿no? Pensar que en un año las vacunas se hayan podido administrar, yo creo que es increíble, es un logro impresionante, ¿no? El premio Princesa de Asturias de investigación que se va a dar ahora a las personas que han desarrollado todo eso es impensable, ¿no? También sin ese trabajo previo, ese conocimiento previo del ARN mensajero y todo eso, pero yo creo que se han desarrollado en un tiempo más que récord, ¿no? Sí. Bueno, son las vacunas de ARN mensajero. Ahí, se aglutina muchos años de investigación. Hay un editorial de Nature de la semana pasada, el jueves, que está muy bien, explicando pues, cómo es la labor de miles de personas realmente, ¿no? La que esta gente pues, ha conseguido pues, traducir en una aplicación y que, como decís, pues, claro, tenía que pensar que
que en un año íbamos a tener, que Sí, íbamos sí. a dar la vuelta al calcetín. Digamos, sí, es increíble. Dale, dale. En marzo se declaró la pandemia y en enero, a finales de enero, febrero, se vacunan las primeras personas en España. Es que Sí, sí. realmente es muy importante decir que, claro, en este último año tampoco se partió de cero. Entonces, que esa investigación básica que hay de fondo y que tenemos ahí sí, sí. en el cajón, que hace posible que luego esto se pueda desarrollar en un año. Entonces, que también es muy importante esa base previa que al principio está ahí, pero que tiene su gran importancia. Sí, sí. De hecho, ahora tienen el dilema saber si las vacunas de RNA mensajero, sabéis que las que tenemos ahora tienen modificada una base, no utiliza uridina, creo que es pseudouridina. Están ahora a saber si esa, bueno, si tienen que tener esa base modificada o no, pero como tú dices, claro, el sistema estaba hecho, el vehículo estaba hecho, lo que les faltaba era por dar el salto, hacer el salto comercial, y ahí es donde se vio la alianza entre una gran farma y una startup. Claro, la farma al final le proporciona el salto tanto a industrializar su proceso como a la red comercial y de distribución, que no es sencillo con las vacunas de RNA mensajero. Pero bueno, como decís, yo claro, os invito a leer ese editorial de Necha después pasado. El título es algo así como yo, lo tengo yo publicado, si lo quieres leer, pero es algo así como la enmarañada historia de las vacunas de RNA mensajero. Y te explica, pues claro, que realmente el primer experimento donde se demuestra que puedes encapsular, claro, yo siempre me acordaré del ARN mensajero, lo que sale. Todo lo que se utilizaba para estar el ARN mensajero es no tocar. No respirar encima de ello, que se degrada. Eso es. Y claro, que pues el primer experimento se hace en 1987. Y ahí se demuestra que efectivamente puedes coger un trozo de ARN mensajero, envolverlo en una liposoma, transfectarlo a células de ratón y que esas células de ratón comienzan a producir proteínas a partir de esas estructuras, ¿no? Por tanto, esto no es al final es el trabajo de la investigación de miles de personas, transferidas, eso sí, en 100%. Sí, aseguro que en 100%. Y lo mejor es que eso lo ha visto la población. Y es lo que siempre digo, es que la sociedad acaba de ver en primera persona ¿para qué sirve la ciencia? Pues ahí está, ¿para qué sirven 30, 40 años de investigación en una cosa que dices tú, bueno, ARN mensajero? Sí, ¿qué será? ¿Esto qué será? ¿No? Esto... Pues ahí lo tienes. ¿O para qué sirve la polimerasa que más se utiliza para las PCRs, que es la TAC? ¿Para qué sirve analizar los microorganismos de las fuentes termales, ¿no? Del parque de Yellowstone, ahí en el quinto infierno. ¿Para qué sirve que un señor se ponga a investigar las arqueobacterias, estas halófilas de Santa Pola? De Santa Pola, pues para el CRISPR. para el CRISPR. Pero sí que es importante recalcar esa base, ¿sabes? Que no, Sí. la sociedad no se quede con como que las cosas salen de hoy para mañana, que se necesita mucho tiempo, que no es tan fácil como aparece en las películas de la televisión, Sí, ¿sabes? no es de serie, o sea, eso es el trabajo de mucha gente y de muchos años, no es tan pero que es exitoso, pero al final sí. es exitoso, ¿no? Sí, pero hacía falta, porque obviamente si no hubiese habido esta pandemia, estas vacunas de ARN mensajero las hubiéramos visto dentro de 10 años. Sí, es un verdad. Es muy importante que la sociedad haya visto la eficacia, lo rápidamente que han tenido efecto, porque, es decir, eso es la prueba, es decir, han visto que a medida que iba avanzando el porcentaje de vacunación en los grupos etarios iba disminuyendo la mortalidad. Es que eso se ha visto. Eso se ha visto, incluso la incidencia acumulada. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante eso, y es muy importante transmitir lo que comentas, que eso no es alguien que, o sea, en marzo del año pasado nadie sabía quién era la doctora Carico, pues bueno, nadie lo sabía, ni sabía que era Moderna, aunque al mes de empezar la pandemia decía, bueno, o sea, Moderna estaba subiendo bolsa, es decir, estaba ya haciendo movimientos, ¿no? Pero es muy importante eso, que la gente sepa que para tener eso ahí ha sido necesaria una inversión en ciencia básica a lo largo de décadas. Y ahí a mí sí que en estos casos siempre me gusta también el emblema que tenemos en el CSIC, el árbol de la ciencia, que muchas veces se representa un poco como esa diversidad de la ciencia que podemos llevar todas las ramas, pero a mí también me gusta verlo como un árbol, es decir, un árbol en el que nosotros tenemos unas raíces profundas, que sería la ciencia básica, que realmente hay que cuidar esas raíces, hay que cuidar este árbol para que pueda diversificar en esas ramas
Y todas estas aplicaciones, como pueden ser las llegan vacunas, los frutos, son los ¿no? frutos Sí, que sí, están al sí. final, ¿no? Es realmente sí, pero hasta que llega una buena cosecha de frutos necesitamos un árbol robusto y con una buena base, ¿no? Entonces, es un poco, yo también muchas veces interpreto el árbol de la ciencia por ese aspecto, ¿no? Que es un poco también es lo que tenemos que transmitir. Necesitamos eso, apoyar la investigación básica para ir haciendo poco a tener poco una buena base una para buena que luego base. lleguen los frutos, ¿no? Sí, si no, no. Y que son un tiempo, ¿no? Necesita un Es tiempo. que Desde que plantas si aquí plantamos, por ejemplo, un manzano pequeñito, hasta que conseguimos una buena cosecha para hacer la sidra, tienen que pasar unos años para... hasta que llegue la sidra. Así que, bueno, pues yo quiero agradeceros, bueno, al consejero que nos haya acompañado esta tarde. Muchas gracias, consejero, muchas gracias, Borja. A Víctor, por supuesto, a vosotros, por esta fantástica charla, a las personas que hoy nos han acompañado, y también quiero agradecer al personal de delegación, que tampoco lo veis porque no está fuera de foco, pero que hacen una labor esencial, ¿no? para esta divulgación de las ciencias. Entonces vaya un agradecimiento también a Jenny, a Diego y a Concha, y nos veremos en próximos cafés científicos. Muchas gracias a todos. Bien.